Los precios en México subieron durante el mes de abril a un nivel mayor a lo esperado. La inflación avanzó a una tasa interanual de 4.65%. Se trata de el más alto índice de los últimos 3 meses. Por eso, Banco de México mantuvo el interés de referencia sin cambios en 11%, tal y como esperaban la mayoría de los analistas. Vamos a platicar con uno de ellos. Se trata de Pedro Tello, analista económico, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto y agradezco la oportunidad para conversar sobre estos temas. Pues la inflación no cede, sobre todo la subyacente, y esto pues obliga al Banco de México pues a mantener su tasa de interés intacta. Lo importante será y procesar el tono del comunicado que emita el Instituto Central, ¿no crees? Sin duda alguna, yo creo que de lo más relevante que, en mi opinión, existe en el contenido del comunicado del Banco Central está el reconocimiento explícito de que los choques inflacionarios, es decir, el repunte de la inflación, va a ser más difícil de resolver de lo que originalmente se estaba estimando. Esto ha obligado al Banco Central, entre otras cosas, a mover al alza las estimaciones de inflación esperada para los siguientes trimestres y a recorrer hasta el último trimestre del año 2025 el momento en el que alcanzaremos puntualmente la meta de una inflación anualizada del 3%. Lo otro, que era el mantener sin cambio la tasa de interés, no solamente era esperado por el mercado, sino que, bueno, las apuestas apuntaban en sentido claramente de confirmación de que no habría un cambio. Pero me parece que lo más relevante del comunicado, en mi perspectiva, es el reconocimiento explícito de que el proceso de desinflación va a ser mucho más difícil y tomará más tiempo del que originalmente se había estimado. Por supuesto, Pedro. En los datos que se conocieron hoy, llamó mucho la atención de que los precios de alimentos, concretamente de frutas y verduras, tuvieron alzas de doble dígito. Parece que el tema de la sequía y el cobro de piso siguen impactando a estos productos. Sin duda alguna, yo creo que estamos frente a una reacción en cadena de los precios que responde por una parte a condiciones climáticas. Recordemos que el año pasado se retrasaron las lluvias y que conforme fue avanzando el año, el problema de la sequía se fue agravando, lo que sin duda alguna ha impactado el proceso de crecimiento natural de los alimentos procedentes del campo directamente, y esto lo estamos empezando ya a reflejar ahora en los precios que hasta el mes de abril reportan en el caso de frutas y verduras un incremento del 19%. Pero yo creo que es importante señalar también lo siguiente. A ver, estamos frente a un signo vital, el de la carestía o el de la inflación, que se ha instalado en lo que llamo yo una zona de alta, muy alta resistencia. ¿De qué zona estamos hablando? Recordemos, en octubre del año 2022, la inflación alcanzó su mayor nivel. En ese mes, en forma anualizada, los precios se incrementaron 8.4%. De ese entonces, octubre del 2022, hasta, 8.7%, en agosto de 2022, fue del 8.7% la inflación anualizada. De entonces hasta octubre del año 2023, la inflación empezó a reportar un comportamiento claramente descendente o de desaceleración, que la llevó a un mínimo de inflación anualizada del 4.3% en octubre del año 2023. Los meses de noviembre, diciembre del 2023 y enero del 2024 fueron 3 meses en los que la inflación repuntó, como suele hacerlo en forma estacional al final de cada año, y particularmente en enero de este 2024 por la famosa cuesta de enero. Luego vienen los meses de febrero y de marzo con un retroceso moderado, pero retroceso a final de cuentas en el avance de la inflación. Cerramos marzo con un crecimiento en los precios del 4.42%. Y nos encontramos con el mes de abril con un repunte que la coloca en 4.65%. Así que
Yo diría que tenemos una inflación que se mantiene en una zona de alta resistencia, que oscila entre un piso del 4.3% que se registró en octubre del 2023 y un techo que seguramente va a escalar hasta el 4.8% con la inflación del mes de julio, de acuerdo con las estimaciones que existen. Por eso es que el Banco de México reconoce que la desaceleración de los precios va a ser mucho más lenta y mucho más arduo el esfuerzo que tendrá que realizarse, manteniendo las tasas de interés sin cambio o en niveles elevados, para por esa vía tratar de contener, uno, las expectativas de los agentes económicos y dos, por supuesto, el proceso de ajuste natural de los precios, particularmente en el sector de los servicios. ¿Por cuánto tiempo estimas tú que se mantendrá ese nivel de resistencia? Fíjate que es una pregunta interesante. Hemos hecho acá algunos ejercicios para tratar de evaluar el desempeño de los precios en lo que resta de este año y consideramos que la inflación romperá la barrera del 4.3% de octubre del 2023 hacia los meses de febrero o marzo del próximo 2025. Entonces, Pedro, ante ese escenario, pues se ve muy cuesta arriba que Banco de México pueda pues reanudar una baja en tasas. Sí, yo creo que Banco de México ha sido muy preciso al señalar que no estamos frente, o que lo que sucedió recientemente con el recorte no era un proceso continuo de ajuste a la baja en la tasa de interés, sino que se trataría de un proceso gradual que seguiría produciendo en avances en función del desempeño de los precios, y lo ratificó justamente en el comunicado del día de hoy. Así que la señal que envía Banco de México me parece que es muy clara. Señores, tengan calma, no esperen resultados espectaculares en el descenso de la inflación, porque el tiempo que nos tomará llevarla a nuestra meta objetivo va a ser, bueno, pues todo lo que resta del 2024 y hasta por ahí del mes de octubre del 2025. Pues es una postura muy cautelosa, ¿no? Y en Estados Unidos, el nivel de las tasas, ¿cómo pueden impactar a esta política conservadora de Banco de México? Mira, yo creo que en algún momento el Banco de México tendrá que desengancharse abiertamente de la política monetaria de Estados Unidos, porque en el vecino del norte, las estimaciones que yo he estado revisando de consultorías del sector privado apuntan hacia un proceso más constante de desaceleración de los precios en la segunda mitad de este año, lo que sin duda alguna puede favorecer, uno, el cambio en la perspectiva o en la visión de la Reserva Federal sobre el manejo de las tasas de interés e inducir los recortes en lo que tiene que ver con la segunda mitad del 2024 y particularmente la primera del 2025. Pero en el caso de México, tenemos una inflación más resistente que lo que se prevé en Estados Unidos y eso nos obligará a ir, en mi opinión, más lentos en materia del recorte de tasas de interés para poder ir garantizando que cada paso que demos no sea un paso en falso y sobre todo para evitar que se desaten las famosas presiones de demanda agregada que pueden eventualmente dar al traste con el esfuerzo del Banco de México por cuanto a la contención del consumo de bienes y servicios en el territorio nacional. Claro. Pedro, el tema de la inflación pues también va ligado mucho a pues el dinero en circulación. Los datos que hemos visto recientemente del M1, del agregado monetario pues inicial, monedas y billetes, pues marcan que hay mucho dinero en la economía. Sí, bueno, yo creo que estamos hablando de un indicador que es en sí mismo muy polémico de entrada por las diversas interpretaciones que se le dan al avance de la base monetaria en sus diferentes categorías y conceptos. Me parece a mí que la base monetaria no representa en este momento una presión inflacionaria relevante, simple y sencillamente porque se ha ido ajustando en función de la trayectoria que Banco de México estima de demanda de circulante en el territorio nacional, en función de diferentes circunstancias, fin de año, pago de aguinaldos, etcétera, etcétera, incremento salarial, en fin. Creo que el problema más importante de la inflación en México está en dos factores. El primero es que tenemos un sector servicios que frente a la ausencia de competencia o de precios internacionales que disciplinen el establecimiento de las tarifas en el territorio nacional, sigue en un proceso de ajuste que supera el incremento en los precios
de las mercancías que se producen en el territorio nacional y que estas sí son disciplinadas fundamentalmente por los precios internacionales. Y dos, una elevada dependencia, diría yo, de condiciones climáticas para el aprovisionamiento de alimentos no procesados, concretamente frutas y verduras en estado natural, que en condiciones climáticas como las que estamos viviendo en estos últimos meses complican la generación o el aseguramiento de una oferta lo suficientemente robusta para evitar que las volatilidades en sus precios sigan afectando a la inflación subyacente y consecuentemente, desde luego, el comportamiento de la inflación. Sí. Así que yo creo que aquí están los dos problemas centrales. Pedro Tello, analista económico, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo. Siempre es un gusto. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes.